¿Cuánto tiempo he estado esperando por esto? Estoy a punto de hacerme un nombre. Sí, hola a todos, bienvenidos de nuevo a Carbon Scoring, el mejor lugar para cómics, historia y figuras de acción, y hogar de la caja misteriosa. Y hoy tenemos una caja misteriosa específica de un personaje para ustedes. Sí, vamos a ver a Gambito de Marvel, ese misterioso ladrón cajún. Así que vamos a revisar todas las diferentes figuras de Gambito que tengo. Vamos a ver un poco de su historia y descubrir qué es lo que hace que este personaje sea tan interesante, por qué es tan popular y sigue siendo tan querido. Pero para saber eso, realmente tienes que adentrarte en el misterio que es Gambito. Y ese misterio comenzó con su origen en los cómics, que, como verás, en realidad no es tan claro como nos gustaría que fuera. Remy Etienne Lebeau creció como huérfano en las calles de Nueva Orleans. Su herencia cajún era muy profunda, pero su infancia perdida lo llevó a convertirse en uno de los mejores carteristas de la Gran Fácil. Cuando intentó robarle la cartera a Jean-Luc Lebeau, quien en ese entonces era el patriarca del gremio de ladrones, Lebeau tomó al chico y lo crió en el arte del robo. Los poderes mutantes de Remy se manifestaron alrededor de los 15 años. Su habilidad para controlar y manipular energía cinética pura. Mantuvo esto en secreto ante la cofradía de ladrones hasta que un encuentro con el traficante de esclavos, conocido como Pig, lo obligó a revelarlo. Y descubrió su movimiento patentado de cargar y lanzar una carta de juego. Gambito fue creado por el legendario guionista de los X-Men, Chris Claremont, y el artista en ascenso Jim Lee. En esto todos podemos estar de acuerdo. Pero su primera aparición en los cómics se vuelve un poco confusa. Se suponía que iba a debutar en Uncanny X-Men número 266 con una portada de Andy Kubert y dibujos interiores de Mike Collins. Es un número donde se hace amigo de una niña, quien casualmente de niña fue la mejor carterista de todo el Cairo. La historia continuó en X-Men Anual 14, dibujado por el legendario Art Adams. Gambito solo aparece en un par de viñetas y realmente no tiene un papel importante en la historia. Es un debut relativamente poco inspirador, pero como con todo lo relacionado con Gambito, hay más en la historia, ¿sabes? Debido a un error de programación con las imprentas, el Anual 14 salió 3 semanas antes que Uncanny 266, lo que técnicamente lo convierte en la primera aparición impresa de Gambito. ¿Cuál es su verdadero primer número? Sigue siendo un tema de debate, pero lo que no se puede debatir es la popularidad instantánea del personaje. Desde el principio, Gambito guardaba secretos, y varios de los X-Men nunca confiaron completamente en él. Más tarde se descubrió que él estaba trabajando con el Señor Siniestro, y que lideró un equipo para matar a los Morlocks durante la masacre mutante. Remy en realidad salvó vidas ese día, pero las sombras de su pasado siempre lo perseguirían en el futuro. Muy bien, ahora que ya sabemos un poco sobre la historia de fondo de Gambito, tenemos que hablar de este disfraz porque realmente es uno de los disfraces más noventeros que jamás hayas visto. Quiero decir, realmente representa esa década a la perfección. Y Jim Lee fue el diseñador de este disfraz, el brillante artista que, su número 1 de X-Men sigue siendo el cómic más vendido de todos los tiempos. Y gran parte de esa popularidad fue por crear personajes como Gambito, así que este es el Gambito original de Marvel Legends. Este salió en la serie 4, creo que fue alrededor de 2003. Así que este en realidad salió antes de que Marvel Legends comenzara a hacer la línea Build-A-Figure. Así de temprano estuvo Gambito en la línea de Marvel Legends. Y quiero ir parte por parte a través de todo el look de Gambito, porque es simplemente mágico. Nada de esto, absolutamente nada de esto debería funcionar. Este es el disfraz de superhéroe más ridículo que vas a ver. Pero de alguna manera todo encaja, y tienes que empezar con su máscara. Ahora, la razón típica para tener una máscara cuando eres un superhéroe es ocultar tu identidad. Bueno, la máscara de Gambito hace exactamente lo contrario de eso. No solo muestra toda su cara, en realidad resalta sus rasgos. Ahora, Gambito tiene una cara increíblemente delgada y pómulos muy altos. Y por eso puede salirse con la suya con este corte en la máscara aquí cerca de su mejilla. Ahora, Channing Tatum hizo un trabajo increíble interpretando a Gambito en la película de Deadpool y Wolverine. Y de ninguna manera Channing Tatum está fuera de forma. Quiero decir, está increíblemente en forma físicamente, pero tiene el rostro un poco redondeado.
Y parecía que se veía un poco apretado en el diseño de la máscara de Gambito. Como que casi tienes que tener la cara completamente demacrada, casi así. Kevin Bacon sería como el tipo de persona que podría salirse con la suya usando esta máscara. Pero Remy aquí, él lo logra porque sí tiene esas facciones delgadas y muy definidas. Esta escultura es tan buena. Tienes la ceja levantada y un poco de sonrisa atravesando su barba de las 5 en punto. Es tan específica del personaje. ¡Qué escultura tan brillante de una figura que se produjo hace 23 años increíble! Ahora, el cabello es una gran parte de esto. Tiene como la raya de lado y los grandes rizos ondulados. Y escucha, quiero decir, sabemos que Gambito es retratado mucho como un mujeriego. Y claro, el cabello tiene que ser parte de eso. Vamos a ver su cabello en muchas variaciones diferentes a medida que revisamos estas figuras. Pero esto es bastante clásico para el estilo de Jim Lee, con ese cabello grande y ondulado cayendo hacia abajo. Ahora tiene como una pieza de armadura alrededor de la base de su cuello. Y tiene como este patrón geográfico o geométrico sin sentido, no puedo explicarlo, que no tiene absolutamente ningún sentido. Debajo es casi como un traje ajustado rosa o fucsia. Eso recorre su torso y pecho, con rayas, como rayas casi rosas o fucsias. Bajando por sus mallas hasta sus piernas, en sus piernas, tiene como botas blindadas, son como unas botas metálicas o blindadas, con una rodillera distintiva que tiene un triángulo. Y de nuevo, eso es algo que se va a ver por todo alrededor de los guantes, por supuesto, tienen que ser geniales. Así que no es solo que los dedos estén expuestos, es que los dedos están expuestos en 3 de sus 5 dedos. Así que sus dedos para lanzar telarañas todavía tienen los guantes completos, pero los otros no. Y la figura de Toy Biz es genial por eso, porque tiene esa articulación clásica de Toy Biz. Ahora le dieron una escultura muy específica y única para su mano, donde lanzaría sus cartas. Puedes ver que los dedos están extendidos, así que eso funciona y era muy específico para el personaje. Ahora, la máscara, el traje, todas estas cosas son partes importantes del aspecto de Gambito, pero nada dice Gambito. Como la gabardina y esta versión de la figura de Toy Biz tiene una gabardina de tela. No tiene ningún tipo de estructura interna, así que simplemente se mueve de un lado a otro. Sí tiene el cinturón que lo rodea, y tiene un buen cuello. No puedo pensar en nada más estúpido para intentar combatir el crimen y pelear contra los malos que un abrigo tipo gabardina. Quiero decir, es completamente y totalmente absurdo, pero no sería Gambito sin eso, así que, bueno, esto es para ti, Gambito. Lo lograste, y hasta lo lograron en Deadpool Wolverine, pero simplemente es una prenda pesada, y trataron de relacionarla con el origen de Gambito, que una vez él estaba en una misión de robo y tenía muchísimo frío, y dijo que iba a regresar a Nueva Orleans y robarse un abrigo pesado. Como sea, es lo que Jim Lee nos dio, y en su propia manera es completamente brillante, y es tan importante para el personaje como cualquier otra cosa. Gambit fue tan popular desde su primera aparición que apareció en una de las primeras oleadas de los años 90. Figuras de los X-Men, así que este juguete en realidad salió en la serie 2 allá por 1992. Así que esta figura tiene más de 30 años y está en un estado sorprendentemente bueno. Y sé que algunos de esos primeros moldes de Toy Biz dejaban mucho que desear. Eran bastante simples, pero la verdad es que con esta figura lograste todos los puntos clave de Gambito. Tienes la máscara abierta mostrando su rostro. Tienes su cabello alborotado. Tienes esos colores locos de los 90 como el verde azulado y el rosa, ya sabes, justo ahí. La gabardina es de un vinilo muy delgado, pero es como una prenda suave. El cuello de esta sí es de plástico, así que se mantiene levantado, mientras que el abrigo superior es realmente delgado. Creo que venía con un bastón y como esas figuras tempranas, tiene una función de juego. Donde puedes, sí, ahí está. Oh, eso está genial. Solo tienes que presionar esta palanca en su espalda, ¡boom!, y te va a dar una patada en la mandíbula.
Así que, ya sabes, ser un peleador hábil era otra de las características de Gambito. Pero eso en realidad está muy bien para 1992. Pero Toy Biz no terminó con su línea de figuras de 5 pulgadas. Produjeron varias figuras más de Gambito, y una de las siguientes que sacaron fue en la línea Light Ups. Esta no es esa figura, pero el cuerpo base es el mismo que el de la línea Light Ups. Así que tienes todas las características. Tienes el cuello blindado. Tienes las rodilleras con el triángulo. Y tienes un abrigo mucho mejor, mucho más detallado y en general una figura que se ve mucho mejor. También tiene como una función de juego que puede hacer... Bueno, creo que mejor ya no hablemos de eso. Vamos a ignorar esa función de juego. Pero el original en realidad tenía una función de luz y sus cartas se iluminaban. Relanzaron el cuerpo, pero con una nueva escultura de cabeza en la línea de X-Men contra Street Fighter. Así que en realidad este personaje, esta figura, es de ahí. Es de los paquetes de X-Men contra Street Fighter 2. Tiene una escultura un poco más animada, una sonrisa más grande, el cabello más grande. Simplemente tiene ese aspecto caricaturesco. Y venía en un paquete con Cammy de Street Fighter. Así que este también lo tengo en mi exhibición típica de X-Men porque realmente creo que es una apariencia mucho más precisa para el personaje. Mientras que este primero de la serie 2 de 1992 lo tengo exhibido con esas figuras originales de X-Men porque encaja mejor con ellas. Pero Toy Biz ciertamente no es ajeno a Gambito. De hecho, lanzaron algunos más, pero ahora no los tengo. La siguiente figura que salió antes de Marvel Legends en realidad habría sido esta, el Gambito de Famous Covers. Ahora, si ustedes son seguidores de mucho tiempo del canal, saben cuánto me encanta la línea de Famous Covers. Fue diseñada para ser una línea de figuras de 8 pulgadas, pero debido a errores de producción en la fábrica, las figuras terminaron siendo de 9 pulgadas. Pero estaba pensada para rendir homenaje a las figuras Migo con trajes de tela de los años 70, pero con un giro nuevo. Así que este es un disfraz completamente de tela. No tiene ese aspecto de armadura, pero hay una especie de efecto acolchonado en su cinturón y en su cuello que le da ese efecto. La escultura de la cabeza, aunque se ve un poco gruñona, definitivamente captura ese aspecto demacrado y de pómulos altos de Gambito. Y el cabello quizá es un poco más tranquilo que lo que veremos en otras versiones, pero aún así botas muy geniales. Tienes el triángulo ahí, tiene un poco de articulación. No sé por qué eligieron azul en los guantes en lugar de negro, especialmente porque claramente es negro. Su traje interior hace que resalte un poco, no me gusta tanto eso. Pero de nuevo es Gambito y todo se trata de la gabardina. Ahora, hace muchos años creo que ajusté un poco la gabardina para lograr que se arrugara un poco mejor en la parte de atrás para que tuviera más caída. Cuando tienes la figura de pie y este tipo está en exhibición permanente en mi oficina como parte de mi colección de portadas famosas, no hicieron muchas figuras de los X-Men. Tuvimos a Lobezno, Cíclope, Tormenta, Fénix, Fénix Oscura, ni siquiera Fénix normal, solo Fénix Oscura. Pero Gambito era un personaje tan popular en ese momento que entró en la lista, así que, muy genial. 9 pulgadas de pura genialidad con traje de tela. Increíble. Veamos a quién queremos mostrar a continuación. Ya vimos el primer juguete, Best Gambito, pero de hecho relanzaron la figura. Es casi idéntica, pero esta venía en un paquete de 5, y creo que ese paquete de 5 tenía un Magneto con una cabeza nueva. Tenía un Wolverine sin máscara, tenía a Bestia con su bata de laboratorio, y tenía nuestra primera figura de Marvel Legends de Rogue. Así que si tienes a Rogue ahí, obviamente tienes que tener a Remy con ella. Y la diferencia con este es que, en lugar de la gabardina de tela, es más bien una de imitación de cuero. Y desafortunadamente, con los años, con las décadas, esa imitación de cuero ha empezado a desvanecerse, a agrietarse y resecarse. Y realmente no hay mucho que puedas hacer al respecto, pero sí cuelga un poco más pesado en la figura. Es un poco más oscuro, creo. Todavía prefiero la versión original de Marvel Legends, pero esta es una genial para tener. Una variante genial de Gambito para tener. Vamos a pasar a Marvel Legends propiamente dicho. Con esta figura de 6 pulgadas de Gambito. Así que este es el Gambito de 2019 de la serie Caliban Build a Figure, y creo que realmente está pensado para ser un Gambito clásico.
Y está bastante cerca. Quiero decir, ya sabes, los elementos del disfraz están ahí. Tienes ese gran patrón geométrico, casi geográfico. El abrigo largo se ve realmente bien, y no limita la articulación porque las piezas de los brazos son separadas y funcionan por fuera de eso. Él sí tiene la escultura de mano dedicada. Creo que donde este decepcionó a los coleccionistas, primero parece un poco oscuro, la coloración de todo simplemente parece un poco oscura. Y no creo que a ninguno de nosotros realmente nos haya gustado cómo está el cabello. Todo está peinado hacia un solo lado. No tiene esa especie de división pareja que vimos en él. Bueno, la figura de Toy Biz no tenía una división pareja, pero era más hacia un lado que hacia el otro. Pero esto es como todo hacia un solo lado, como si estuviera parado en medio de un huracán que viene de esta dirección, lo cual, ya sabes, viniendo de Nueva Orleans, en realidad podría tener algo de sentido. Mejoraron esto, aunque básicamente tomaron el mismo cuerpo y lo mejoraron con la versión retro. Como puedes ver, es el mismo cuerpo. Tenemos que quitar un poco del cuero viejo de Gambito. Es el mismo cuerpo, pero mira lo mucho mejor que se ve con los colores más brillantes. Incluso solo los colores más brillantes de la gabardina hacen una gran diferencia. Pero donde realmente lo cambiaron fue en la cabeza. Ahora el cabello se ve mucho más fiel al cómic, mucho más parecido a cómo se ve en la tarjeta retro. Además, con esta figura puedes ver los accesorios con los que vino. Trae la mano extra donde están saliendo sus cartas arrojadizas y su bastón está muy genial. Desafortunadamente, este es el único de estos que conseguí. Creo que era exclusivo de Target y realmente odio abrirlo. Voy a mantener este en su empaque porque me encantan estas tarjetas retro y tengo otro Gambito que está en mi exhibición. Pero si no tuviera el que vamos a ver al final de este video en mi exhibición, probablemente abriría este y lo usaría en mi exhibición de X-Men como el Gambito más fiel al cómic. Gambito estuvo en la línea Marvel Select. Hubo un periodo en el que Marvel Select realmente se estaba concentrando en los personajes de X-Men e hicieron unas versiones muy buenas de estos. Ahora, como saben, Marvel Select son figuras de escala de 7 pulgadas, así que son un poco más grandes que tus Marvel Legends, pero tampoco tienen ni de cerca el mismo nivel de articulación que tienen los Marvel Legends. Pero han mejorado con eso a lo largo de los años. O sea, tiene hombros de bola, tiene caderas de bola, un poco un poco de giro de elfo en el abdomen ahí. Pero ciertamente no van a poder posar como puedes posar una figura de Marvel Legends. Así que lo que hacen en su lugar es enfocarse en la escultura. Y creo que puedes verlo bien esculpida que está esta cabeza. La cabeza sí tiene buena articulación en una rótula, una pequeña bisagra de bola ahí arriba, gran cabello en este tipo, excelente barba de las 5 en punto. Pero para mí, lo que realmente destaca es el abrigo. Tienes la solapa trasera, tienes el cinturón, ya sabes, todo esto, el buen sombreado de pintura. Sabes, esta época de Diamond Select coincidió con un tiempo en el que las figuras Marvel Legends de Hasbro casi no tenían ese sombreado de pintura. Así que realmente destacaba en comparación ver cómo resaltaban la musculatura, ver cómo se marcaban los pliegues de la tela de su abrigo. Así que es una figura muy genial, me encantan las rodillas. Obtienes más del color plateado en lugar del azul. Creo que está muy bien. De hecho, es una figura realmente buena. Y cuando lo pones junto a los otros X-Men de Diamond Select, se ve realmente genial. Hubo un breve periodo en el que Gambito tenía un aspecto un poco diferente, más con la bandana roja aquí y su cabello mucho más liso, así que este es como el Gambito emo. Esta es la línea de figuras de 3 3/4 de pulgada del universo Marvel. Él venía en un paquete doble con Mr. Siniestro, así que eso realmente hace referencia a su origen. Cuando estaba con la Hermandad de Ladrones, e incluso hizo algunos trabajos por contrato para Mr. Siniestro, así que poner a los dos en un paquete doble tenía sentido. Hicieron una versión más fiel al cómic, una versión más tradicional, como clásica y precisa al cómic de él en la línea de figuras de la película Wolverine Orígenes. No tuvimos a Taylor Hitch como Gambito en esa línea, pero sí tuvimos un Gambito de cómic. Bastante genial, buen detalle en los botones, me gusta la bandana, vamos a ver cómo se vuelve a usar eso. Y me gusta el hecho de que cuando eligieron el peinado, sí optaron por un estilo diferente para esto. Por lo demás, es un Gambito de aspecto muy clásico.
Ahora, hubo algunas ocasiones en las que Gambito usó diferentes disfraces, y uno de los primeros fue cuando los X-Men fueron transportados al espacio Shi'ar por Lila Cheney y todos llevaban sus uniformes de la escuela Xavier. Estoy muy agradecido de que Hasbro haya sacado cada uno de estos. Como recuerdan, hubo 2 paquetes de 3 figuras. Además tuvimos un Wolverine individual, y después obtuvimos al Profesor Xavier. Así que casi podemos completar por completo esa portada de X-Men 275. Todavía necesitamos una Rogue de la Tierra Salvaje, y necesitamos una Deathbird para acompañarla. Pero había algo simplemente genial en verlos a todos con sus trajes tradicionales. Y aquí tienes a Gambit con su traje azul y amarillo, pero todavía tiene su máscara tradicional y ese cabello tan genial. Está más peinado hacia un lado, pero no es tan emo como el otro. Y al ser una figura más nueva que algunas de las que hemos visto antes, tiene esa nueva tecnología de impresión por inyección de tinta en el rostro, y puedes ver cuántos más detalles se pueden agregar a la figura con eso. Se ve increíble. Además, le dieron su bolso para que pueda llevar sus cartas y otras cosas que luego puede lanzar y usar como arma. Una figura muy, muy genial. Pero hay otra que tiene un traje único que quiero que veamos, y esa sería la de la Era del Apocalipsis. Gambito. Así que esta es en realidad mi figura más nueva de Gambito. Recientemente la conseguí como parte de la serie de Nemesis, y creo que este Gambito se ve realmente bastante increíble. Muchas piezas nuevas, estoy bastante seguro. Esta es una escultura de cabeza completamente nueva, brazos nuevos, capa nueva. Realmente se ve muy bien. Viene con su arco estándar y ahora tiene un par de manos extra. Vimos en esa figura de Marvel Universe de 3 3/4 pulgadas la bandana roja. Tomaron ese aspecto y crearon más una capa con eso, durante la historia de la Era de Apocalipsis. Y en esa, Gambito seguía siendo como un maestro ladrón, pero era miembro de los X-Men de Magneto. Avísenme, creo que ya terminamos de conseguir todas las figuras de la Era de Apocalipsis que vamos a conseguir. Si quieren una retrospectiva sobre esa historia y las figuras que han salido de ella, avísenme. David, de Model Behavior, ya hizo una muy buena, pero si quieren que yo lo intente, con gusto le entro. Esta es una buena figura, ya saben, tiene un cuerpo sin pines, es de lo más nuevo, mejor, ya saben, con mejores aplicaciones de pintura. Y de verdad, tiene como ese look de cuero, casi como Robin Hood, que creo que resume muy bien a Gambito. Y creo que incluso en la historia de la Era de Apocalipsis, él era como un personaje que robaba a los ricos y le daba a los pobres, en una época donde la línea de tiempo de Apocalipsis era realmente horrible para casi todos. Así que es una figura que se ve bastante genial. Creo que esta es una buena figura, y no puedo esperar para tenerla junto con el resto de mis figuras de la Era de Apocalipsis. Ahora, este tipo es el increíble Gambito de Yamaguchi. Y si has visto alguno de mis videos de Spider-Man donde muestro las figuras de Spider-Man de Yamaguchi, sabes que estas no son precisamente mis figuras de acción favoritas. Y es porque tienen una cantidad de articulaciones sin precedentes, pero lo hacen a costa de la escultura. Y sí, puedes poner a este tipo en una pose bastante loca y se verá bastante bien. Pero hay tantos huecos, hay tantas cosas que, ya sabes, en la búsqueda de una articulación ridícula, simplemente se pierde un poco el aspecto general de la figura. Ahora, este Gambito en particular tiene un estilo de cabeza muy de anime. No tiene mucho sombreado de pintura, así que se ve un poco plano cuando lo miras. Tiene un cabello súper de anime, ¿verdad? Mira qué increíble está ese cabello. Pero lo loco de este tipo es que en realidad puedes cambiar la placa de la cara. Así que en vez de intercambiar cabezas, realmente quitas una placa de la cara y pones otra. Hay una pequeña clavija ahí arriba. Vamos a ver si puedo hacerlo en cámara sin tener que mirar hacia abajo. Todo siempre es más fácil cuando no estás en cámara trabajando en estas cosas. ¡Oh! Ahí está. Bueno, no, ahí no está. De todos modos, creo que ya estamos entendiendo la idea. Colocas la escultura de la cara ahí, colocas la escultura de la cara en la cabeza y obtienes otra expresión. Ahora esa, como puedes ver, se ve aún más de anime, y la falta de sombreado de pintura alrededor de sus rasgos realmente lo aplana bastante. Quería mostrarte lo increíble que es la articulación.
Así que en realidad no se conecta en el hombro al cuerpo. Se conecta en el abrigo, así que colocas el abrigo y luego el hombro está unido al abrigo y se mueve a partir de ahí. El abrigo en sí tiene múltiples articulaciones de bola, lo que le permite, ya sabes, mantenerse en su lugar. Tiene las caderas salvajes de Yamaguchi y ya sabes, las rodillas de bola súper locas. Incluso hay una pequeña pieza de articulación en su rodillera que es necesaria para cubrir esa articulación de bola bastante grotesca. Así que creo que este nunca lo voy a tener en exhibición, pero sigue siendo una forma interesante de ver una manera diferente de hacer juguetes. Ahora, Gambito de X-Men 97 fue realmente uno de los personajes revelación en esa increíble caricatura. Y su historia es una que, oye, se contará, ¿verdad? Así que hicieron un gran trabajo con esto. Creo que cuando vi esto, son en su mayoría piezas nuevas. Creo que tal vez el abrigo es nuevo. El cuerpo se reutiliza del Gambito de Marvel Legends anterior, porque, quiero decir, estaba realmente perfecto. Creo que la parte superior de los brazos se reutiliza, pero la parte inferior de los brazos es nueva. Y por supuesto, tiene una cabeza completamente nueva que se parece mucho más a la versión animada de X-Men 97, mira. Me encantan los colores de esto, creo que se parece mucho más al aspecto del cómic, y realmente encaja con la caricatura. Los accesorios, este accesorio para lanzar cartas está súper genial. De nuevo, Gambito va a estar limitado por estos abrigos de plástico. Va a ser muy difícil ponerlo en algunas de las escenas acrobáticas que te gustaría con estas figuras de Marvel Legends, pero parado en un estante sigue viéndose muy bien. Pero tengo una más, y es por mucho mi figura favorita de Gambito, y esa es la de Mayfax. Esta es la que realmente lo reúne todo. Tiene una escultura increíble. Mira esa cabeza, tiene esa pequeña sonrisa, la ceja levantada y la barba de las 5 en punto. Gran pintura metálica en su caparazón y en sus botas con esos triángulos, súper precisa. Hay un montón de accesorios, veremos más después. Lo tengo con ese efecto de poder saliendo de sus dedos y por supuesto su bastón Bo. Ahora, esta es una figura Mafex, así que tiene una articulación increíblemente suave, una articulación que te permite ponerlo en cualquier cantidad de poses geniales y se va a quedar ahí. Pero puedes verlo desde el segundo en que lo levanté. La característica que hace que este sea el mejor Gambito es la gabardina, así que la gabardina tiene un alambre interno y puedes ponerla en todo tipo de poses hermosas y dinámicas. Así que este es el tipo que está en mi exhibición de X-Men en el estante, de verdad, es muy bueno. Ahora lo tengo en una pose como si estuviera volando. Vino con unos accesorios muy geniales, 2 de los cuales son estos. Tiene estas cartas enormes, como si las estuviera lanzando, que puedes poner para que salgan de su mano. Y es como si hubiera pasado su brazo frente a ti y estuviera lanzando estas cartas. Hay una más grande y luego una un poco más pequeña, pero incluso la más pequeña es tan pesada que no puede sostenerla en su mano. Y Mafex en realidad nos dio una segunda base para intentar sostenerla, lo cual agradezco. Agradezco que hayan intentado darnos una forma de utilizar esto y posarlo, pero simplemente es demasiado pesado. Puedes ver lo grande que es y este es el más pequeño, pero aún así puedes ver lo grande que es comparado con la figura. Así que no he podido encontrar una manera de usar eso, pero está bien, porque esta es como la versión más ideal, más clásica, más fiel al cómic y más dinámica de Gambito. Así que díganme qué piensan, ¿cuál de estos fue su favorito? ¿Cuáles son algunos de sus recuerdos favoritos de los cómics, caricaturas o películas? De los favoritos de todos, el ladrón cajún Remy LeBeau Gambito. Y como siempre, para lo mejor en cómics, historia y figuras de acción, suscríbete a Carbon Scoring.